Estoy sentada aquí en la luz temprana de la mañana viendo el polvo moverse lentamente por el aire cerca de mi ventana. Es viernes. Soy Margaret. Tengo 83 años. La casa está en silencio ahora. Ha estado en silencio durante años, pero hay una diferencia entre el silencio que eliges y el silencio que te elige a ti. Este es del segundo tipo. La mayoría de las personas con las que compartí mi vida se han ido. Mi esposo Richard murió hace 15 años. Mis padres, décadas antes. Amigas de cuando era joven, las que me conocieron antes de que aprendiera a ser pequeña. Casi todas se han ido también. Mis hijos llaman a veces, no muy seguido. Tienen sus propias vidas y los crié para ser capaces, no cercanos. Ese fue mi error, pero llegaré a eso. Lo que quiero decirte, y necesito decir esto mientras todavía pueda, es que hay una verdad que he aprendido de la que casi nadie habla. Me tomó la mayor parte de mi vida verla con claridad, y para cuando lo hice ya había cometido todos los errores. La dura verdad es esta: la mayoría de las vidas no se arruinan por las decisiones equivocadas. Son silenciosamente borradas por las decisiones seguras. Nadie te dice eso cuando eres joven. Te dicen que tengas cuidado, que seas inteligente, que pienses con anticipación. Y esas cosas importan, claro, pero lo que no te dicen es que la seguridad tiene un costo que no se muestra hasta décadas después. Tomé cada decisión razonable. Me casé con un hombre confiable. Mantuve una casa limpia. Trabajé en empleos estables. Crié 5 hijos que sobrevivieron. En papel hice todo bien. Pero en algún momento del camino olvidé preguntarme qué era lo que realmente quería. Y luego me volví tan buena en no preguntar que eventualmente olvidé cómo hacerlo. Si eres más joven que yo, y la mayoría lo son, quiero que escuches esto, no como consejo. Soy demasiado vieja para creer que los consejos cambian a alguien, sino como testigo, como alguien que ya vivió lo que estás viviendo ahora, solo que más lento, con menos distracciones. Si tienes mi edad o cerca de ella, ya sabes lo que voy a decir, lo sientes en los huesos. Quizás podamos sentarnos con ello juntos. Cuando era joven, creía que el amor significaba nunca ser una carga. Aprendí eso de mi madre, quien lo aprendió de la suya. No pedías demasiado, no te volvías inconveniente, probabas tu valor por lo poco que necesitabas. Tenía 9 años la primera vez que entendí esto. Me desperté durante una tormenta, aterrorizada. Los truenos sonaban como si la casa se estuviera desmoronando. Fui a la habitación de mis padres. Mi madre me llevó de vuelta a mi cama. No estaba enojada, no fue cruel, solo estaba cansada. Dijo: «Estás bien, vuelve a dormir». Me quedé allí después, escuchando la tormenta, y me di cuenta de que el miedo era algo que tenía que manejar sola, que necesitar consuelo me hacía débil. Llevé esa lección durante 70 años. Me casé con Richard cuando tenía 22 años, no porque no pudiera vivir sin él, no porque mi corazón se acelerara cuando entraba a una habitación. Me casé con él porque era constante, porque mis padres aprobaban, porque era el siguiente paso sensato. Tuvimos un matrimonio bueno. Ese es el problema. Fue bueno. Pagamos las cuentas a tiempo. Rara vez peleamos. Construimos una vida que funcionaba en papel, pero nunca aprendimos a hablar sobre la decepción sin que uno de nosotros saliera de la habitación. Nunca aprendimos a querer más sin sentirnos codiciosos. Me dije a mí misma durante años que esto era lo que parecía el amor maduro, estable, predecible, seguro.
Lo que sé ahora es que confundí la resistencia con la intimidad. Vivimos juntos durante 46 años. Criamos 5 hijos. Sobrevivimos enfermedades y pérdidas de empleo y todas las catástrofes ordinarias de una vida larga. Y a través de todo eso, no creo que él realmente me conociera, no porque no le importara, sino porque nunca le permití ver. Me volví fácil de vivir, me hice pequeña. Pensé que eso era amor, ocupar menos espacio para que hubiera lugar para todos los demás. Los años pasaron, vi a mis hijos crecer, trabajé en empleos que no requerían nada de mí excepto presentarme. Viví en una ciudad que no me gustaba porque estaba más cerca del trabajo de Richard. Dejé la universidad después de 1 año y nunca volví, aunque había planeado hacerlo, aunque me dije que era temporal. Ninguna de estas decisiones se sintió trágica en ese momento. Eso es lo que las hizo peligrosas. Cuando tenía 40 años, me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Habría requerido algunos viajes, no mucho, unos días al mes. Lo rechacé sin siquiera considerarlo seriamente. Me dije que no era práctico, que mi familia me necesitaba en casa. Pero la verdad, tenía miedo de ser más visible, miedo de querer algo y fracasar, miedo de ocupar espacio. Mi hija, la más joven, pasó por un momento difícil cuando tenía 15 años. Vino a mí llorando una noche. Ni siquiera recuerdo ahora de qué se trataba. Un chico, probablemente, o amigas, el tipo de dolor que se siente enorme cuando eres joven. Dije, lo superarás. La vida no es justa. Pensé que la estaba preparando, enseñándole a ser fuerte. Lo que realmente estaba haciendo era enseñarle a dejar de confiar en mí, enseñándole que sus sentimientos eran un inconveniente. Ahora tiene 50 años. Llama a veces. Nuestras conversaciones son corteses. Hablamos sobre el clima y los nietos y nada que importe. Me arrepiento de eso más que de casi cualquier otra cosa. No porque fui cruel, sino porque le enseñé lo que me habían enseñado, que el amor significa no pedir demasiado, que los sentimientos son algo que manejas en silencio, sola. Desearía haber sabido entonces lo que sé ahora, que la fortaleza no es lo mismo que el silencio, que preparar a alguien para las dificultades no significa negarle consuelo, pero no lo sabía, y ahora es demasiado tarde para deshacer. Richard se enfermó cuando tenía 74 años. Fue lento, doloroso. Murió en una habitación de hospital conmigo a su lado, sosteniendo su mano, y cuando finalmente se fue, sentí 2 cosas a la vez: dolor y alivio. El dolor era real. Habíamos construido una vida juntos. Era un buen hombre. Nunca me lastimó, nunca me traicionó, nunca se fue. Pero el alivio también era real. Y esa es la parte que nunca le he contado a nadie. Por primera vez en mi vida, no tenía que ajustarme primero a las necesidades de otra persona. Podía cenar a las 9 de la noche si quería. Podía dejar los platos en el fregadero. Podía sentarme en silencio sin que significara que algo estaba mal. Me sentí libre. Y luego me sentí avergonzada por sentirme libre. Me tomó años hacer las paces con eso. Entender que puedes amar a alguien y aún sentir alivio cuando el peso de acomodarte a ellos se va. Eso no es un fracaso del amor. Es solo la verdad de lo que sucede cuando pasas toda una vida haciéndote más pequeña. Tengo 83 años ahora. Vivo sola en una casa que se siente demasiado grande. Mis hijos me visitan a veces, pero no muy seguido. Mis nietos son amables conmigo de la manera en que eres amable con parientes ancianos que realmente no conoces. Y esto es lo que he aprendido, finalmente, después de todos estos años. Las cosas que pensé que importaban, la casa limpia, los ingresos estables, ser agradable y fácil y nunca causar problemas.
Esas cosas se desvanecen. Nadie las recuerda, a nadie le importa. Lo que queda son los momentos en que realmente estuve presente. Las veces que fui honesta en lugar de cuidadosa. Las pocas veces que dije lo que realmente sentía en lugar de lo que pensaba que debía sentir. Esos momentos son tan raros que puedo contarlos. Cuando tenía 46 años, mi padre murió. Apenas lo había visto durante años porque nos habíamos mudado de ciudad por el trabajo de Richard. En el funeral me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Nunca le pregunté sobre su vida, sus miedos, sus arrepentimientos. Había dejado que la distancia se volviera permanente porque era más fácil que ser intencional. Eso todavía duele. Cuando tenía 75 años me caí. Me rompí la cadera. Pasé una semana en el hospital. Por primera vez entendí que mi cuerpo no iba a seguir funcionando para siempre, que era frágil, temporal. Me aterrorizó no el dolor, sino la realización de que había pasado toda mi vida esperando permiso para vivir plenamente, y ahora se me estaba acabando el tiempo. Si pudiera volver atrás, no cambiaría las grandes cosas. No le diría a mi yo más joven que no se casara con Richard o que no tuviera hijos. Esas decisiones me dieron una vida, incluso si no fue la que podría haber elegido si hubiera sido más valiente. Lo que cambiaría son las cosas pequeñas, la acumulación de pequeños silencios. Escribiría las cartas que solo escribí en mi cabeza. Le diría a mi madre que la amaba en voz alta, en lugar de asumir que lo sabía. Dejaría que mis hijos me vieran llorar en lugar de ser siempre la fuerte. Le preguntaría a Richard, al menos una vez, ¿eres feliz? ¿Soy suficiente? Elegiría una cosa, solo una, basada en lo que yo quería en lugar de lo que tenía sentido. Pero no lo hice, y ahora aquí estoy. La soledad que siento ahora no es un castigo. He llegado a entender eso. Es solo una identidad propia retrasada. Finalmente estoy aprendiendo quién soy cuando no me estoy ajustando a alguien más primero. Es más difícil de lo que debería ser. Tengo 83 años y todavía estoy aprendiendo a estar sola conmigo misma sin sentir que fracasé. Sin embargo, hay una especie de paz en eso, una extraña, silenciosa libertad. Ya no necesito probar nada. No necesito ser impresionante o útil o conveniente. Puedo simplemente ser. La mayoría de los días me siento aquí junto a la ventana y veo el mundo continuar sin mí. Gente más joven corriendo, mis nietos creciendo en un mundo que no entiendo completamente. Solía sentirme dejada atrás por eso. Ahora pienso que quizás ese es el trabajo de la vejez, ser testigo, sostener la continuidad de las cosas, recordar lo que vino antes para que las personas que vienen después tengan algo contra lo cual medir. Estoy agradecida de haber estado aquí. Esa es la verdad final. No agradecida por la vida que viví perfectamente, porque no lo hice, pero agradecida de haber vivido, de haber visto 83 años de estaciones, de sostener a mis hijos cuando eran pequeños, de ver caer la nieve y florecer las flores y la luz moverse a través de las habitaciones. Agradecida incluso por las pérdidas, porque significaban que tenía algo que perder. Si eres joven, no esperes permiso. No pases tu vida haciéndote más pequeña para que otros se sientan cómodos. No confundas la seguridad con la felicidad. Pide lo que quieres. Di lo que sientes. Elige algo valiente. Incluso si no tiene sentido. Si tienes mi edad, quizás no sea demasiado tarde. Quizás todavía haya tiempo para escribir una carta, para hacer una llamada telefónica, para decir una cosa verdadera. No lo sé, pero espero que sí. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana hablar sobre cosas que quizás no le importen a nadie más que a ella. Si esto significó algo para ti,
Si te sentiste menos solo por un momento, puedes suscribirte. Estaré aquí tanto tiempo como pueda. Cuídense y cuídense unos a otros. Eso es todo lo que realmente perdura.